Pueden tomar asiento, por favor, hermanos. Perfecto. Les voy a invitar a que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Levítico, Levítico capítulo 23. Para las personas que nos están visitando y para los que vienen por medio de las redes virtuales, mi nombre es Gustavo Aguilar, yo soy el pastor de la Iglesia Casa del Pan por la misericordia del Señor. Vamos a estar durante estos 3 días seguidos desarrollando un estudio que lo hemos titulado Cristo y los tiempos bíblicos. Entonces, abramos nuestras Biblias en Levítico capítulo 23. Por aquí tenemos la agenda de lo que vamos a estar observando el día de hoy. Sí se ve, ¿cierto? Vamos a ver pues 4 puntos, como lo pueden observar aquí. Primero vamos a hacer un acercamiento a qué son los tiempos bíblicos. Después vamos a avanzar hacia cómo se distribuye el tiempo en la Biblia. Cuando nosotros hablamos de tiempos, pues no necesariamente nos vamos a encontrar enero, febrero, marzo, pero nos habla de otros tiempos en la Escritura. Entonces es importante conocer esa relación. Luego, pues, ¿cuál es el entronque entre las santas convocaciones y la obra de Cristo? Es decir, ¿cómo se relacionan esos tiempos con la obra de nuestro amado Señor y Salvador Jesús? La importancia de esos tiempos en el calendario para un creyente hoy en el nuevo pacto. Y luego vamos a ver cómo Cristo, la iglesia primitiva y las santas convocaciones vivieron estas celebraciones. Es decir, cómo en la Escritura podemos ver nosotros qué fue ese desarrollo. Dicho lo anterior, comencemos por lo primero. ¿Qué son las santas convocaciones? Bueno, usted se puede imaginar muchas cosas, pero vamos a comenzar a aterrizar por aquí en las definiciones. Las santas celebraciones podemos pensarlas como símbolos, como apoyos visuales. ¿De qué? Bueno, de la obra de Cristo para nosotros hoy. Es decir, en el capítulo de Levítico 23, que ya probablemente usted encontró y que es muy extenso, nos encontramos con un pasaje muy particular de la Escritura, que es uno en el cual está después de que el Señor viene y saca al pueblo de Israel de Egipto, todo esto que vemos en la Semana Santa, estas películas, cuando el pueblo es sacado con las plagas, y en el momento que Dios los saca a ellos, Él establece un día que es, digamos, una constituyente para ellos, establece la primera santa convocación, que es lo que se conoce como la Pascua. ¿Qué vamos a ver hoy de esto? Primero vamos a hacer un intro a lo que son los tiempos para después adentrarnos en lo que es la Pascua. Cuando eso ocurre, entonces, esa fue, por decirlo de alguna manera, la primer fecha importante de 7 que vamos a ver, que fue constitutiva para la nación de Israel. Y de ahí en adelante Dios comienza a trabajar con este pueblo, que era un pueblo de esclavos, era un pueblo que estaba en Egipto como esclavos, no tenían identidad, nada más sabían que descendían de Abraham, Isaac y Jacob, pero tenían 400 años de esclavitud, literalmente. Ellos no tenían derechos de nada, eran oprimidos, y Dios, sabiendo que si los sacaba solamente de Egipto y los dejaba así era un problema, Dios establece para ellos toda una serie de normas de conducta, que es lo que nosotros vemos en el Pentateuco, que los judíos le llaman la Torá, en la cual Dios les enseña a ellos pues normas de conducta, cómo eran las relaciones en las parejas, cómo se suponía que ellos tenían que comer, y les da también los tiempos, es decir, Dios les establece a ellos un calendario con meses y días, como el que nosotros tenemos hoy. Vamos a ver dentro de poco un contraste entre ellos, y dentro de esos meses también había eventos constituyentes, los cuales iban a servirles a la nación de Israel para que ellos se remitieran a la grandeza, a la naturaleza y a las características de Dios. Es decir, a lo largo de ese año, de todos esos meses, ellos iban a tener puntos de contacto, de encuentro con Dios nuevamente para recordar, Dios los estableció de esa manera, pues ¿quién fue el Dios que los llamó, que los sacó, que los redimió? A la nación de Israel. Entonces, decimos que las santas convocaciones son símbolos, sirven como apoyos visuales. Vamos a desarrollar un poco esta idea más adelante. Cada fiesta transmitió al pueblo una enseñanza recursiva. Decimos que hoy vamos a ver Pascua y vamos a ver, bueno, cuál es el mensaje que Pascua transmitía y transmite hoy a la comunidad internacional, es decir, a la iglesia. ¿Cuál es el mensaje que en aquel momento a la nación de Israel le transmitió? ¿Y qué es lo que significa para nosotros hoy como creyentes en Cristo Jesús? Fueron importantes, pero siguieron siendo un referente. ¿Para quién? Para la nación de Israel. Apuntaban a una realidad mayor. Cristo
es el autor y la sustancia misma de la ley y de los tiempos. Y explico esto. Nos habla el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento que todo lo que ocurrió en el Antiguo, pues simplemente eran sombras de lo que iba a acontecer en el futuro, de realidades mayores. Y por futuro se refiere a la obra de Cristo. Es decir, que todo lo que la nación de Israel vivió en el pasado, su salida de Egipto, su entrada a la tierra prometida, cada una de estas fiestas, de una u otra manera representaba y representa para nosotros realidades espirituales. Una que tenemos muy de cerca y de la cual hablamos mucho. Bueno, cuando Dios saca a Israel de Egipto, decimos que Egipto significa el mundo y el pecado. Dios los sacó a ellos de eso y al nosotros hablar hoy de Egipto, sabemos que se refiere a este tipo de cosas, al pecado, a la iniquidad del cual Dios redimió, de esa esclavitud de Israel, en nosotros hoy nos redimió ¿de qué? Del pecado. Nuestro Egipto espiritual, poniéndolo de esta manera simbólicamente, es el pecado y Él nos saca de allí. Entonces hay un paralelo entre las realidades que vivió Israel y lo que la iglesia hoy vive. Y aquí es donde los tiempos nos sirven a nosotros como una lupa, como un lente, para entender mejor cómo esa obra del Señor se acopla con nuestras realidades hoy. Amén. Hay una transición entonces de cosas que fueron físicas literalmente, como la salida del pueblo de Israel y la entrada a la tierra prometida, a un plano espiritual. Es decir, a nosotros hoy cuando conocemos al Señor, pues no nos hace un relocation, no nos saca de Costa Rica y nos lleva a otro país, pero espiritualmente sí ocurre una transacción. Dice que hemos sido sacados de muerte a vida, ¿sí? De un entorno espiritual negativo y de muerte y de pecado a uno de libertad en el Señor. Seguidamente, ¿qué podemos nosotros entonces ver gráficamente? En esto que están viendo ustedes ahorita, en esta diapositiva, tenemos una distribución en el año de lo que son las santas convocaciones. Entonces ustedes pueden ver que hay, llamémosle dos triadas, la primera al lado izquierdo de ustedes, que dice que son las que están ubicadas en el año en la temporada de primavera, y las segundas que están enfocadas o están emplazadas en la temporada de invierno. Creo que se ve, pero voy a ampliarlo un poco para que puedan verlo mejor y podamos tener un vistazo cronológico de las cosas. Esas fiestas de primavera son tres y arrancan con, usted ve que dice ahí Pesach, Pesach es la palabra en hebrea, pero en español es Pascua, luego sigue panes sin levadura y luego sigue primeros frutos. Entonces, estas tres están seguidas, es decir, cuando usted lee el libro de Levítico 23, usted ve que la primera, con mes y con día, pues es Pascua, y seguido nos dice en el día 14, en el 15 y en el 16, continuaba cada una de estas, es decir, Pascua, panes sin levadura y luego primeros frutos. Es decir, en el momento en el cual el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, estas tres fiestas en 3 días seguidos, ellos tenían que celebrarlas. Y después de allí, por ser constituyente, durante todos los años, ellos tenían que hacerlas. Ahora bien, usted ve que hacia el centro hay otra. Esta que está aquí es Pentecostés. Esto ocurre meses después. Y después están las fiestas que ellos celebraban como fiestas de invierno. Las fiestas de invierno igual es una triada y se compone de trompetas, que es justamente cuando ocurre el cambio de año bíblico, ya lo vamos a ver, expiación, que se conoce como Yom Kippur, y luego tabernáculos. Entonces, estas están hacia septiembre, octubre. Vamos a ver ahorita un cuadro para poder tener como una idea de cómo se distribuye esto en el tiempo. El mensaje que queremos transmitir aquí es que estas tres fiestas marcan una progresión de la obra de Cristo. De estas 7, como pueden ver acá, 4 ya se cumplieron en el ministerio de Jesús en la tierra. Es decir, cuando el Señor estuvo aquí, en la obra que Él hizo, en eventos importantes de su vida, como su muerte, su resurrección, 4 de estas fiestas ya se cumplieron. Puntualmente, las primeras, Pascua, panes sin levadura, primeros frutos y Pentecostés, que de pronto, si usted ha leído el libro de los Hechos, recuerda ese acontecimiento del Pentecostés, cuando dice que estaban todos reunidos y que vino un viento recio y que recibieron el Espíritu Santo. Bueno, ese día justamente, que se llama Pentecostés, no le pusieron ese nombre por ponérselo. Ese es el nombre justamente de una de estas fiestas en las cuales dice que ellos estaban reunidos y Dios escogió de una manera en una diosidencia, diríamos que justamente en ese día el Espíritu Santo viniera.
Podemos comenzar aquí ya a amarrar cosas y ver cómo Dios le importan los tiempos y cómo Él hace movimientos importantes en la historia respetando su calendario. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros leemos esto, digamos que estamos un poquito separados de ese entendimiento del calendario bíblico, es decir, ¿cuándo ocurre Pentecostés? ¿Cómo se dio esto? ¿Y cómo puedo yo tener pues visibilidad de cómo se dan las cosas? Eso lo vamos a ver en este momento. ¿Cómo se distribuye el tiempo en la Biblia? Nosotros hoy tenemos un calendario que se le conoce como el calendario gregoriano. Y la razón por la cual se le conoce así es porque fue un papa que lo constituyó, él se llamaba el Papa Gregorio en el siglo XIII, en 1582. Es un calendario que está basado en el sol, es decir, es un calendario solar. Y los días comienzan a la medianoche, que es con lo que nosotros todos estamos familiarizados, es decir, a las 12 de la noche cambia el día y comienza el otro día. Los días duran 24 horas y a la Tierra le toma 365 días y 1.4 para completar todo su recorrido. Cada 4 años se tiene que añadir el año bisiesto para poder cerrar ese ciclo. Por esa es la razón por la cual existe el año bisiesto. Este calendario pues fue diseñado por hombres, fueron hombres los que empezaron a implementarlo después de la obra de Cristo Jesús. Tenemos un estudio bien extenso con respecto al calendario gregoriano, que si alguien quiere revisarlo, en nuestro canal de YouTube está, el estudio se llama Introducción a los tiempos bíblicos, no vamos a ampliar sobre eso porque es muy extenso, pero queremos así a 10.000 pies de altura que entiendan de dónde sale ese calendario gregoriano, para que entonces veamos el calendario lunar, que es el calendario bíblico. Y después vamos a hablar de las implicaciones de esto para nuestros días. Es decir, el calendario que Dios estableció en la Biblia es un calendario lunar, no es solar. Y como tal, los días no empiezan a las 12 de la noche, sino a las 6. Entonces vemos en Génesis, por ejemplo, que él dice, y fue la tarde y la mañana del primer día, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Es decir, los días empiezan al atardecer. Ahí es cuando comienzan. Por esa razón es que nosotros estamos reunidos hoy aquí. Nos gusta dar este estudio justamente en la fecha exacta en la cual en la Biblia se está dando la celebración, por decirlo de alguna manera, para tener de alguna forma como una ilustración de cómo era que las cosas se daban y hacerlo justamente en el tiempo. Entonces, estas 3 fiestas que vamos a ver hoy, mañana y pasado mañana, justamente coinciden con el tiempo bíblico en el cual esto se está dando. Es decir, si usted se pone a ver ahorita noticias en Israel, usted se va a dar cuenta que ellos están ahorita haciendo todo esto, están celebrando estas fiestas y las celebran tal cual como si el Mesías no hubiera venido. Es decir, van a matar un cordero, hacen el sacrificio, no comen pan con levadura y todas estas cosas porque para ellos el Mesías no ha venido en la comunidad ortodoxa, ¿verdad? Para la comunidad israelita que sí cree en el Mesías, pues ya ellos no lo celebran de esa forma y la iglesia obviamente tampoco. Este cuadro que establecimos acá es para que podamos tener un contraste en cómo es el calendario bíblico y el calendario que nosotros tenemos, que es el calendario gregoriano. Entonces, si ustedes ven, en las 2 primeras columnas dice C religioso y C civil, eso es calendario religioso y calendario civil. Y ustedes ven que ahí hay pues una enumeración, un índice del 1 al 12 y un 13º mes, por lo mismo del año bisiesto. Y la segunda columna dice calendario civil, que a la altura del 7 del calendario religioso comienza el 1, con el mes bíblico o judío que es Tisri, ¿verdad? Y de ahí avanzan todos los demás. ¿Qué es esto? Bueno, así como nosotros de pronto a nivel natural tenemos un calendario, un año calendario, y ciertas empresas un año fiscal en el cual se hacen cierres tal vez en ciertos meses diferentes, en Israel se hace exactamente igual. Entonces ellos tienen un calendario civil con el cual conducen todas sus actividades laborales y tienen un calendario religioso también. El calendario religioso, que es el que la Biblia pues marca, inicia con el mes que vemos acá, que es Nisan, es decir, el primero que está aquí arriba, de aquí Nisan, que se corresponde con marzo y abril, que es donde estamos nosotros hoy, es justamente el mes que le da inicio al año religioso. ¿Y por qué ese mes? Porque ese es el mes en el cual se celebra esa fiesta o esa santa convocación de Pascua, que es el que Dios les dice en la Biblia, este será el primero de los meses de los años, en Levítico 23, cuando Él los saca de Egipto. Entonces, ese mes para ellos es el año, o el mes, perdón, constituyente, es el primer mes que le da inicio a todas las demás celebraciones en el calendario para ellos.
Vemos cómo el mes judío es, como decíamos, Nisan, y para nosotros coincide más o menos con marzo y abril. Claramente, la cantidad de días se traslapa, entonces no cae siempre como que el final de abril es el inicio de Nisan, sino que hay como un traslape entre esos 2 meses siempre. Otra cosa importante es que el calendario judío o bíblico está íntimamente relacionado con las estaciones. Entonces, las estaciones nos llevan a las cosechas. Por eso vemos que en la Biblia se habla de cosas como la lluvia temprana, la lluvia tardía, que si entonces hacían esto, que Dios bendecía la cosecha, y había una relación muy establecida para ellos en el tanto que si obedecían a Dios en lo que tenían que hacer, entonces Dios bendecía las cosechas. Ellos podían observar muy bien ese respaldo y esa bendición de Dios en lo que hacían. Para nosotros hoy, que tenemos pues otro tipos de economías no basadas necesariamente en la agricultura, lo vemos de otras formas. Para ellos esta era una muy plausible, muy práctica de ver cómo Dios se involucraba en los asuntos que ellos tenían. Ahora bien, aquí estamos viendo la distribución del tiempo en la Biblia de esas fiestas. Lo siguiente es, ¿cómo se relacionan esas santas convocaciones con la obra de Cristo Jesús? Es decir, estamos hablando de cosas para la comunidad israelita significantes, pero para nosotros como creyentes hoy en Cristo, ¿qué relación tiene este asunto? Vamos a verlo acá. En este cuadro que ustedes están viendo, extraemos algunas de las columnas que estábamos viendo anteriormente, pero colocamos ya las santas convocaciones que queremos revisar en estos días. Hoy, pasado y mañana las primeras 3, y cuando llegue el día de Pentecostés, que sería de pasado mañana en 50 días exactamente, por eso se llama Pentecostés de 50, es decir, 50 días hacia adelante, veremos esa otra santa convocación y luego, si Dios lo permite, en septiembre y octubre, si no ha venido Cristo, vamos a ver esas otras 3 que vienen. Veamos entonces esas 3 primeras que están aquí. Nos dice que la Pascua, que es la que vamos a observar hoy, ocurre en el mes bíblico de Nisan, que ya vimos que está relacionado con marzo y abril, y tiene un mensaje, un significado en Cristo para nosotros hoy, y ese mensaje es de redención. Es un mensaje de un rescate, que nos dice el Señor que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Él, que es el Cordero de Dios, vino a darnos a nosotros vida. Ya vamos a ver por qué le llaman el Cordero de Dios, cuando entremos a ver Pascua, que vamos a verlo hoy. El origen de esta fiesta usted la puede ver ahí en Levítico 23, en el capítulo 23, versículo 4 al 5. De pronto, si alguien tiene la Biblia abierta y quiere leerlo así con voz de trueno, para que todos lo escuchemos, se lo agradecemos. Diego. No importa. Por favor. Sí, 4 al 5. Dice, estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Excelente, gracias Mao. Ahora vemos que busquemos por favor Primera de Corintios, tal vez Tavo, Primera de Corintios 5 y 7, vamos a ver cómo esto en el Nuevo Testamento lo vivió esa iglesia primitiva o la iglesia emergente. Vamos a ver que ellos tuvieron también un acercamiento, una observancia de estas convocaciones y cómo lo hacían. Sí, Primera de Corintios 5, 7. Limpiados pues de la hija levadura, para que seáis una masa, sin levadura como soy, porque vuestra Pascua, que es Cristo, está sacrificada por nosotros. Bien, se nos habla ahí de 2 vocablos importantes y que están literalmente conectados con las santas convocaciones. Se nos habla de Pascua y se nos habla de levadura. Ahora, nosotros no somos panaderos, ¿verdad? Como para estar pensando en levadura. Entonces, ¿de qué está hablando? En estos días vamos a hablar un poquito de la levadura. Pero esos dos vocablos, tanto la Pascua, que ya hablamos un poco de esto, como la levadura, tienen que ver con las santas convocaciones. Y esto nos remite un poco, y ahorita vamos a entrar a ello, a la importancia de que nosotros como creyentes en Cristo, no como israelitas ni como judíos mesiánicos, entendamos el origen de estas cosas.
porque hay palabras que se utilizan, conceptos e ideas que se hablan en el Nuevo Testamento que están conectados con esa realidad del Antiguo Pacto. Que si yo vengo a leer simplemente el Nuevo Testamento y me habla de la levadura, yo digo, ¿por qué está hablando Pablo de levadura? ¿Será que tenían una panadería los corintios? ¿Verdad? ¿O qué tiene que ver eso? Que se limpien de la levadura. Bueno, la levadura tiene un significado y ese significado se deriva de una de estas fiestas. Entonces, por eso es una parte de la importancia del por qué nosotros necesitamos comprenderlas y saber cuál era el mensaje que Dios les transmitió a ellos para poder conectarlo con la obra de Cristo en nuestro presente. Asimismo podemos ver, no vamos a leer cada una de ellas, pero podemos ver cómo cada una de esas fiestas que están en la segunda columna, hacia la izquierda, pues tiene una relación hacia Cristo. Vamos a ver las primeras tres, vamos a leerlas nada más. Nos habla que panes sin levadura, pues ocurría en Nisan, igualmente, marzo y abril. El significado de panes sin levadura tiene que ver con santificación. Y mañana vamos a ampliar sobre este asunto. Queda seguido ahí en Levítico 23, el 6 al 8, el tiempo en el cual les quedó establecido, y podemos ver, Gustavo nos leyó cuando nos habla de panes sin levadura, cómo la comunidad de la iglesia en Hechos lo celebró. Las siguientes primeros frutos también está emplazada en el mes de Nisan, que para nosotros sigue siendo obviamente marzo-abril, y tiene que ver con la resurrección. Recordemos que Cristo resucitó. Murió y resucitó, pero cuando Él resucitó, no solamente Cristo resucitó, nos dice que hubo otras personas que resucitaron y que también nosotros, Él es la primicia, seremos resucitados con Él. Cuando lleguemos a estudiar de esto lo vamos a ampliar. Vemos en Corintios también que se nos habla de esto. Asimismo, Pentecostés, y luego ustedes ven que introdujimos una franja blanca. Esa franja blanca dice tiempo actual, que apunta a los meses de verano. Esa franja blanca básicamente es la separación que hay entre las fiestas que ya en Cristo se cumplieron y las que están por cumplirse en su segunda venida. ¿Qué es ese paréntesis que estamos viendo ahí? Bueno, el tiempo de la iglesia. Lo que la iglesia tiene que ser, el tiempo se nos habla en la Escritura, la cosecha de las almas. Cuando nos dice que la mies ya está madura, está usando un lenguaje simbólico para referirse a ese tiempo en que la cosecha estaba lista y que tenían que venir a espigarla, que ocurría justamente entre esas dos. Entonces vemos cómo Dios utiliza el mismo lenguaje para transmitirle a ellos estas ideas y nuevamente refuerza la importancia del por qué nosotros tenemos que conocer esto. Hablemos de un poquito sobre este asunto de la importancia, es decir, ¿cuál es la importancia de las santas convocaciones para nosotros, que no somos israelitas y que no somos obviamente judíos mesiánicos, sino por qué es importante que nosotros conozcamos de este tema? Bueno, cuando se habla en Levítico 23 de las santas convocaciones de los tiempos, se utiliza una palabra en hebreo que se pronuncia moed, y esa palabra lo que significa es esto, son tiempos señalados en la agenda de Dios. Es decir, un moed, cuando Dios les hablaba a ellos de los moedín, de los tiempos de Él, básicamente era Dios diciéndole, vea, esta es la agenda mía con ustedes, estas son las citas que ustedes tienen conmigo durante el año, son fechas establecidas y tienen que hacer un cese de actividades. Es decir, dentro de las instrucciones que Dios le había dado al pueblo en ese momento, se encontraba el que ellos no tenían que trabajar para enfocarse en lo que esa fiesta se iba a enseñar en ese día. ¿Por qué? Bueno, porque las generaciones iban cambiando de año en año, partían unas personas, venían pequeñitos, y esos pequeñitos tal vez no habían visto cuando se abrió el mar, ni cuando el Señor envió las plagas, era lo que les contaban, pero entonces no tenían bases de datos, no había Google como para ellos buscar, no había libros. Entonces la forma de que la historia y la información pasara de una generación a otra era de manera oral. Entonces los padres le enseñaban a los hijos y Dios sabiamente aprovecha y establece estas fechas recurrentes durante el año para que esta enseñanza para ellos pues quedara bien marcada. Es decir, de generación en generación las familias lo iban haciendo. Y eso garantizaba que ese bagaje de conocimiento se transmitiera hacia las otras generaciones, que ellos lo siguieran guardando. Claramente, cuando después llegó la imprenta, la documentación y se comenzaron a hacer copias, esto ha favorecido mucho, pero en ese tiempo se utilizaba la tradición oral, se transmitía mucho de manera oral, verbal, las cosas. Hablemos de esto.
acerca de la importancia de nosotros como creyentes de conocer este asunto. Conocer los tiempos de Dios y el calendario bíblico nos ayuda a comprender el plan macro de redención. Si ustedes ven en esta diapositiva que colocamos aquí, digamos que esto lleva un crescendo, una seguidilla. Es decir, la primer fiesta de Pascua, que la vemos aquí arriba, aquí abajo, perdón, como decimos, fue constituyente. Dios viene, los saca de Egipto. Y se ve que cuando Dios los saca de Egipto, Él les manda que tienen que comer este cordero, pero después de eso les dice que tienen que sacar la levadura de sus casas, que no puede haber levadura. La levadura tiene que ver con el pecado. Cuando lleguemos aquí lo desarrollaremos. Pero después cada una de estas fiestas continúa con su mensaje y con este crecimiento para ellos. La siguiente era primeros frutos, después Pentecostés, trompetas, expiación y hasta tabernáculos. Entonces, el plan macro de Dios, nosotros lo podemos ubicar muy bien cuando entendemos el calendario suyo. ¿Por qué? Porque cada uno de estos eventos les transmitía a ellos un mensaje de los atributos de Dios y cómo Dios trabaja. Al el pueblo entender estos mensajes, pues les era muy sencillo y para nosotros también darnos cuenta cuando se nos hablan cosas en el Nuevo Testamento como que cuando suene la final trompeta. ¿Usted ha leído eso? Bueno, hay una fiesta aquí que se llama justamente trompetas, si usted la ve acá. Como que está relacionado, ¿cierto? Totalmente. Entonces, cuando Pablo nos habla a nosotros de que cuando suene la final trompeta, lo que él está haciendo alusión es a uno de estos eventos, que justamente es esta fiesta, la número 5, la número 4, 5, que va a sonar cuando Cristo vuelva a la tierra. Dice que en un abrir y cerrar de ojos sonarán esos cuernos y nosotros vamos a estar con el Señor y estas tres fiestas se van a cumplir en la humanidad, es decir, se van a ejecutar. ¿Sí? Entonces veamos aquí la importancia de conocerlas para ver el plan macro de redención de Dios, ¿verdad? Después de trompetas justamente se nos habla de expiación. ¿Qué es expiación? Es el juicio de las naciones. Es cuando uno ve en Levítico 23 que nos dice que una vez al año estaba el sumo sacerdote y que lo metían con una soga amarrada a la cintura, porque si en él había pecado, entonces él iba a morir dentro del tabernáculo cuando ingresaba. Ese hombre entraba allí, el sumo sacerdote, para ofrecer una expiación por el pecado corporativo del pueblo. Él representaba, era un símbolo de Cristo, del Cordero Perfecto de nuestro sumo sacerdote hoy. Apuntaba a un juicio de Dios por el año entero de la nación. Para nosotros hoy, esto a lo que apunta es lo que nos habla Apocalipsis y nos habla Daniel, del juicio de las naciones. Cuando Dios se siente en el gran trono blanco y dice que Él va a juzgar a cada uno, a cada nación y será el final de los tiempos. ¿Sí? Luego nos habla de tabernáculos, que es cuando nos hablan los profetas, Ezequiel, etcétera, que vamos a estar nosotros con el Señor, que Él establecerá su tabernáculo en la tierra. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que esas tres fiestas entonces apuntan al final de los tiempos, que con la venida del Señor, en el arrebatamiento de la iglesia, estas tres se van a dar. Vemos acá entonces un poco sobre la importancia de estas fiestas. Cada una de ellas, pues necesitamos ver cómo aplican sus verdades a nosotros. Cuando entremos en Pascua vamos a comenzar a desgranar, bueno, de Pascua cuáles son las verdades que transmiten, pero así cada una transmite una enseñanza a nuestros días. También nos enseñan a reconocer cómo Dios trabaja con su pueblo. Es decir, cuando nosotros vemos la historia bíblica y aún más la historia extra bíblica, nos damos cuenta que hasta la nación de Israel hubo momentos en los cuales ellos iban a guerras que estaban justamente alineados con los tiempos bíblicos. La guerra de los 6 días, eventos muy importantes de la nación de Israel que están alineados con el calendario bíblico. ¿Por qué? Porque Dios respeta sus tiempos. Él fue el que los estableció. Nosotros claramente, al vivir pues de este lado de América y tener otro calendario, no es que nos vamos a deshacer de él, es con lo que se rige el mundo. Pero es importante que conozcamos el calendario bíblico para que podamos conectar cosas que se están dando en el mundo con cosas que la palabra de Dios enseña que van a pasar. ¿Sí? Y él dice amén. Ahora,
Cristo, la iglesia primitiva y las santas convocaciones. Cuando hablamos de este tema, digamos que es un tema un poco espinoso, porque se ha prestado para muchas malas interpretaciones. Y una de ellas, a nivel de falsas doctrinas, que se enseña hoy, de pronto usted lo ha escuchado, es el mesianismo o los movimientos de retorno a las raíces hebreas. Entonces, hay muchas personas que las han confundido con este tema y les comienzan a hacer historias de hasta la genealogía y a decirles cosas que como cuando Cristóbal Colón vino a Costa Rica, que en ese barco venían un montón de judíos sefarditas y que entonces por esa razón aquí en América hay un montón de gente que son descendientes de judíos. Ahora, si bien es cierto, en ese barco venían un montón de judíos sefarditas, no quiere decir que cuando esas personas vinieron acá y se mezclaron y hubo todo ese mestizaje, entonces la gente que hay hoy en América sean judíos. ¿Sí? O sea, hubo un mestizaje. Judío es el que nace de madre y padre hebreos, israelitas. ¿Verdad? Nosotros somos gentiles, como lo habla la palabra, de la comunidad internacional. Entonces, esa confusión se ha prestado para que muchas personas hoy busquen aculturizarse y comienzan a hablar un pseudo hebreo hacia la comunidad israelita. Esos por un lado. Están por el otro los que dicen que entonces si Jesús era un judío y vivió como un judío, entonces nosotros tenemos que seguir el modelo de Jesús y tenemos que ser como un judío. Pero nos habla el Nuevo Testamento que en Cristo ya no hay judío ni griego, ni gentil, ni hombre, ni mujer, sino que somos una nueva humanidad, un nuevo hombre. Y allí se establece un muro que delimita los asuntos culturales. Es decir, nosotros no tenemos que aculturizarnos, no tenemos que ser como israelitas ni como hebreos, pero el contenido, el significado bíblico que esto tiene es importante que lo conozcamos, por todo lo que hemos mencionado antes. Eso entre muchas otras ramas que hay de este asunto del mesianismo. Eso como para cerrar un poco que lo que estamos haciendo y el alcance de aplicación de este asunto no tiene que ver con que nosotros seamos mesiánicos ni que usted se vuelva a los movimientos de raíces hebreas, sino entender de dónde se origina todo este asunto. ¿Sí? Pero veamos cómo sí tiene una importancia para la comunidad del Nuevo Testamento, es decir, en cuanto a entendimiento. Si vemos, por ejemplo, Cristo, veamos primero Cristo y después la iglesia primitiva. Cristo, pues él celebró las santas convocaciones, obviamente. Dice que él vino a cumplir la ley, que él no vino a abolirla, sino que la ley va a estar, dice que ni una tilde ni una jota se va a dejar de cumplir hasta que pasen estas cosas. Ese hasta es un delimitador, ¿sí? Es decir, hay un momento en el cual Cristo dijo hasta que las cosas pasen. ¿De qué está hablando? De la obra suya, ¿sí? Entonces, Cristo celebró todas estas convocaciones, los apóstoles las vivieron porque eran judíos, estaban allá. El evangelio primero vino a una cuna judía e israelita, allí se diseminó, pero también después, cuando Cristo murió, comenzó la diseminación del evangelio en toda la comunidad internacional. Entonces, habían personas que no eran israelitas, que venían a empezar a conocer de esta fe, y nos encontramos en el libro de los Hechos, en el concilio de Jerusalén, cuando se arma una disputa y dicen, bueno, entonces los gentiles, los que no son israelitas, ¿qué tienen que guardar? Tienen que circuncidarse, tienen que hacer todo esto. Y los apóstoles dicen, no, ellos no tienen ni que circuncidarse, tienen que guardar estas normas. Es decir, nada de lo que tenía que ver con asuntos culturales, sino la fe en Cristo más adelante. Pero con respecto a Cristo, que es lo que estamos hablando, Él guardó las fiestas. Y cada una de las cosas que el Señor hizo en su ministerio importantes, como su muerte y resurrección, apuntan a una santa convocación. Es decir, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué nos habla esto? Pascua. Él es el pan que descendió del cielo. ¿A qué nos habla? De panes sin levadura. Él les dijo a ellos, espérense en Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ese es el tiempo de Pentecostés. Entonces, Él estableció eventos importantes que tienen que ver con ese calendario de Dios, que nosotros tenemos que conocer pues, para ver el alcance a nuestros días. Cristo es el autor y la sustancia de los tiempos bíblicos. Eso lo tenemos claro. Ahora, con respecto a la iglesia primitiva, vemos que hay registros en la Escritura de cómo la iglesia de los Hechos guardó estas santas convocaciones. Entonces, por ejemplo, en 1 Corintios 5, del 6 al 8, se nos dice esto con respecto a la Pascua. Dice, no está bien que ustedes se jacten,
¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa, sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, nótese lo que dice aquí, nuestra Pascua, voy a ampliarlo para que lo puedan ver, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Nótese lo que está diciendo, celebremos la fiesta, pero no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. A la luz de lo que hemos visto hasta acá, ya usted puede identificar ciertas cosas. Panes sin levadura, Pascua, con el calendario de Dios, ¿cierto? El apóstol está relacionando estas cosas que para nosotros hoy son verdades también con este calendario y estos eventos constitutivos que fueron entregados a la nación de Israel. Más con respecto a panes sin levadura. Esto está en el libro de Hechos y nos habla de un acontecimiento de Pablo. Dice, nosotros salimos de Filipos en barco después de la fiesta de los panes sin levadura. Y 5 días después nos reunimos con ellos en Troas. Allí nos quedamos 7 días. Vemos cómo la iglesia emergente en el nuevo pacto tenía una observancia de esto. El día del perdón, en Hechos 27:9, dice, pasaron muchos días, incluso el día del perdón, es decir, Yom Kippur, que es de las últimas, así que era muy arriesgado continuar con la navegación. Entonces Pablo les hizo una observación. Y la siguiente, en tabernáculos, igual en Hechos 18:21, dice, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a ustedes, si Dios quiere, y zarpó para Éfeso. ¿Qué podemos ver acá? Bueno, podemos observar que los apóstoles, como israelitas que eran, que vivieron con Jesús, que aprendieron de él todo lo que recibieron y de él también que fueran enseñadas estas cosas, las observaban, ¿sí? Pero en el momento que esto pasa de una audiencia israelita a nuestros días, tenemos que entender lo que nos habla Pablo y las palabras de Jesús al decir que ni una tilde ni una jota pasarán hasta que todo se haya cumplido, es decir, lo que él venía a hacer. Y como nosotros hoy en esa nueva humanidad, que no somos ni judíos ni griegos, tenemos que entender esto, pero no desde una perspectiva cultural ni como israelitas, sino lo que Cristo cumplió y lo que nos es entregado, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con eso que nos es entregado? Bueno, la palabra de Dios nos dice que por falta de conocimiento perece el pueblo, ¿cierto? Esto es como que usted le den una herencia y usted no lo sepa. Murió un familiar suyo y le dejó una herencia. Y para usted poder cobrar esa herencia, pues tiene que ser notificado y de pronto tiene que ir a un banco, firmar documentos y usted decir, sí, yo soy el dueño de eso, haga las transferencias necesarias. Con las promesas bíblicas es exactamente igual. Hay cosas que Dios nos promete a nosotros que están aquí. Están en potencia, es un registro, pero yo necesito saberlas, entenderlas para entonces decir, la redención de Cristo en mi vida tiene este alcance, yo lo creo en fe en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y entonces a partir de eso se habilitan las cosas, porque la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Ahora bien, dicho lo anterior, veamos un poco con respecto a lo que es Pascua. Entonces, vamos a verlo de la siguiente manera. Vamos a ver un poco de la historia, vamos a ver un poquito sobre la forma en la cual el pueblo de Israel lo vivió, es decir, cómo esa Pascua fue para ellos, para la comunidad israelita. Vamos a ver en tiempos del templo, recordemos que la palabra de Dios nos habla que hubo un primer templo, un segundo templo que fueron destruidos. Bueno, cuando estuvieron esos templos, esa fiesta se vivió de cierta forma, pero luego de que el templo se destruyó, ya todas estas actividades que estaban relacionadas al templo en su mayoría no tenían un lugar, una forma de hacerse. Entonces se perdió ese trazo, esa forma de hacerlo. Después vamos a ver, bueno, cómo Pascua y el Israel histórico, es decir, lo que hay hoy, se relacionan y luego el cumplimiento en Cristo para pasar a la aplicación personal. Entonces, dicho eso, hablemos un poco con respecto a Pascua, es decir, la historia de Pascua. ¿Dónde está esto? Bueno, lo podemos ver, como ven acá, en Levítico 23:4, que nos leyeron antes.
Números 28 y 29 y Deuteronomio 16. Yo voy a leerles este texto que está en Éxodo 12, que nos habla justamente de lo que es la Pascua, es decir, cómo se dio la Pascua. Dice de la siguiente forma: el Señor habló con Moisés y Aarón en la tierra de Egipto y les dijo: este mes, escuchen esto, marcará el principio de los meses. Será para ustedes el primer mes del año. Hablen con toda la congregación de Israel y díganle: el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia según los padres, según las familias de los padres. Después en el 21, en ese mismo capítulo 12, dice: entonces Moisés llamó a todos los ancianos de Israel y les dijo: vayan y tomen un cordero por familia y sacrifíquenlo para la Pascua. Tomen un manojo de hisopo y mójenlo en la sangre del cordero, que deberían haber recogido en un recipiente, y unten el dintel y los dos postes con esa sangre. ¿De qué está hablando? Bueno, las puertas, el dintel se conoce como ese marco que sostiene la puerta. Entonces, lo que les fue dicho es: con la sangre de ese corderito que sacrificaron sin mancha, vayan y marquen el marco de la puerta. ¿Por qué? Porque en esa noche el Señor los iba a redimir. Entonces, nótese lo que ocurre después. Dice: ninguno de ustedes debe salir de su casa hasta el día siguiente, porque el Señor pasará y herirá de muerte a los egipcios. Pero cuando Él pase y vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará por alto, eso es lo que significa Pesach, pasar por alto. Pasará por alto aquella puerta y no dejará que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Este será un estatuto perpetuo, que ustedes y sus hijos deberán cumplir siempre. Cuando ustedes entren en la tierra que el Señor les ha prometido, deben seguir haciéndolo. Y cuando sus hijos les pregunten: ¿qué sentido tiene para ustedes este estatuto?, ustedes les responderán: se trata del sacrificio que se ofrece al Señor como recuerdo de la Pascua. Es decir, cuando en Egipto el Señor pasó por alto las casas israelitas y nos salvó la vida, pero hirió de muerte a los egipcios. Entonces los israelitas se inclinaron y adoraron, y luego fueron y cumplieron con todo lo que el Señor les había ordenado a Moisés y a Aarón. Brincamos al 50, dice: todos los hijos de Israel cumplieron con lo que el Señor les ordenó a Moisés y a Aarón. Y ese mismo día el Señor sacó de Egipto a todos los hijos de Israel. Vemos hasta acá cómo pues se nos da una visión del registro histórico de cómo esto se cumplió. Es decir, la noche que el Señor iba a sacar al pueblo de Israel, Él los puso a celebrar esta fiesta. Fue la primera en el primer mes a matar ese cordero, a ungir las puertas de sus casas. Entonces pensémonos hoy, estamos 2023, 1300, como hace 3300 años. Estaba el pueblo en su casa, y entonces en la noche iba a pasar el ángel de la muerte y era la noche en la cual Dios sacaba al pueblo de Israel. Entonces los manda a ungir las puertas de las casas y a comerse ese cordero. Cada familia tenía que buscar un cordero y nos dice que ese cordero tenía que ser con ciertas características. Dice que sin manchas, sin desperfectos, sin nada que estuviera mal. Ese cordero justamente a lo que nos apunta a nosotros es al Cordero de Dios, al ser perfecto, sin pecado, que es Cristo. Entonces nosotros hoy como cristianos no tenemos que ir a matar un corderito ni ningún tipo de animal, pero la sangre de Cristo enseña la Escritura que no se secó, dice que está viva y que clama más que la sangre de Abel. ¡Qué impresionante! O sea que en el mundo espiritual, si nosotros tuviésemos los oídos abiertos al mundo espiritual, esa sangre suena, tiene un sonido, y es un sonido de redención. Qué poder, ¿verdad? Es un sonido de salvación que el Señor emite para aquellos que creen en Él y que reclaman la sangre de Jesús. Por eso cuando nosotros decimos: la sangre de Cristo tiene poder, la sangre de Jesús me redimió, eso es una gran verdad. Y es importante que nosotros sepamos de dónde viene eso, para que le demos también la altura al asunto, la importancia que tiene en nuestras vidas y que no lo usemos como un cliché: la sangre de Cristo tiene poder. No, la sangre de Cristo tiene poder, ¿sí?, sobre nosotros.
Entonces, ¿qué les mandó el Señor? Bueno, Él les dijo que tenían que seleccionar ese animal, que era un animal impecable, sin falta, lo tenían que hacer en la fecha 10 del mes. Bueno, entonces pensemos, pasó ese año, Dios los sacó, los introdujo en la tierra prometida, les costó un montón entrar en la tierra prometida, pero entraron. Y cuando entraron, entonces ese calendario ellos tenían que observarlo, tenían que seguirlo. Llegado el 10 de Nisan, tenían que empezar 4 días antes a preparar ese animalito, a limpiar las casas, para que entonces en esa fecha se celebraba el 14 en la noche, ¿verdad? Comenzaban a realizar el proceso, vean qué interesante, como a las 3 de la tarde. Empezaban a hacer toda la preparación. Vamos a ver más adelante justamente lo que pasó como a las 3 de la tarde, cuando Cristo estaba en el madero. Cuando ellos justamente, el pueblo de Israel estaba preparando el animalito, justamente Cristo también estaba siendo allí colocado. Qué increíble cómo se amarra todo esto. No podían quebrarle un solo hueso al corderito que ellos preparaban. Y nos habla la escritura que Cristo, cuando ya estaba muerto y estaba en el madero, dice que no le quebraron las piernas, porque vieron que ya estaba muerto. Igual que al cordero en el antiguo pacto, no podían quebrarle un solo hueso. La gente, una vez que estaba dentro de las casas, es decir, esa comunidad israelita en ese primer Pascua estando en Egipto, ellos cerraban la puerta una vez que le habían ungido y ellos por fe creían que el ángel de la muerte no iba a entrar, ¿cierto? Nosotros hoy de la misma manera, cuando venimos al Señor, por fe reclamamos la sangre de Jesús y Él nos hace libres. Ese mismo principio de fe que estuvo activo en la comunidad israelita está en nosotros hoy. Luego, el ángel de la muerte pasaba por las casas de todos los que no tuvieran esa marca. Y cuando nosotros vemos las familias hoy, la gente que no está en Cristo, usted puede ver cómo el pecado, es decir, la muerte espiritual, entra en las personas. Pero el día en que la gente pone su fe en Cristo y cree en Él y lo busca, ¿cómo empieza Dios a hacer una transformación? Y es algo que es progresivo. Por eso es que es importante conocer cómo son los tiempos de Dios y cómo Dios va estableciendo sus principios en nosotros, porque es justamente así, es un proceso que Dios va desarrollando en nuestras vidas. En tiempos del templo, ¿cómo se vivió esto? Bueno, veamos por acá. En tiempos del templo, es decir, ya una vez que pasó el primer Pascua, ellos tenían que venir desde donde estuvieran. Hay 3 de esas 7 fiestas que convocaban a todos los hombres. Una de ellas es Pascua, la otra es tabernáculos y la otra es trompetas. Es decir, el pueblo de Israel en todo el territorio podían celebrar las restantes 4 donde estuvieran. Pero estas 3, Pascua siendo la primera y de las más importantes, estaban obligados a ir desde donde estuvieran a Jerusalén. Junto Pentecostés también. Por eso vemos que nos habla en el libro de los Hechos que había gente de diferentes nacionalidades y que había una gran concurrencia, porque esa era una fiesta de convocatoria. La gente tenía que llegar a ese momento en el cual se estaba haciendo esto. La gente venía en caravanas, era un recorrido muchas veces peligroso, venían de noche para llegar, preparaban los animales, es decir, los corderos, para poder llegar hasta allá, iban armados, y nos dice Josefo, que es un historiador, que en el primer siglo de la obra de Cristo, se calcula que habían aproximadamente para una fiesta como estas como 250,000 personas que llegaban allí a reunirse. Es decir, era algo que atraía cualquier cantidad de personas a ese lugar. Ahora, Pascua, el cumplimiento en Cristo, es decir, cómo esto se cumple en nosotros. Bueno, vemos cómo en Isaías 53, de pronto si quieren buscar esto, Isaías capítulo 53, en el versículo 6 hasta el 8, se nos habla de la obra de Jesús. Y vamos a ver el lenguaje que utiliza Isaías. Esto fue, obviamente, muchísimos años después de esto, para referirse a lo que Jesús iba a hacer. Isaías 53, voy a leer desde el 6 hasta el 8, dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, está hablando de una persona, en él, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca.
Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Bien, nos dice el versículo 7 que como cordero fue llevado al matadero. Veámoslo cronológicamente. Isaías está aquí, el evento de Pascua ocurrió acá muchos siglos antes y la obra de Jesús otros siglos después. E Isaías nos está hablando con el lenguaje del cordero de la fiesta de Pascua, pero de un hombre que iba a venir en el futuro. Y que ese hombre dice que iba a llevar el pecado corporativo de toda la humanidad y que iba a guardar su boca, iba a estar en silencio, iba a estar en perfección, para que usted y yo, por la fe nada más, tengamos la capacidad de decirle hoy, Cristo, yo creo en ti, y que entonces ese poder y esa redención venga sobre nosotros. ¿Quién le da la gloria al Señor? Nótese todo lo que el Señor tejió, la historia de redención que el Señor hizo, y aún desde antes, desde el libro del Génesis, para que usted y yo fuésemos salvos. ¿Cómo desde el Génesis? Bueno, veamos que cuando Adán y Eva pecaron, nos dice que el Señor los saca del huerto del Edén, ¿cierto? Y dice que Él les hizo pieles para cubrirlos, ¿cierto? Bueno, si les hizo pieles, hubo una víctima, ¿sí? Hubo un animalito que tuvo que derramar sangre. Ya desde allí ese principio de la redención por medio de la sangre estaba activo. Desde allí el Señor estaba hablando que para la humanidad representada en esa pareja constituyente, Él iba a traer también después redención. Y ahí es donde nosotros como hijos de Dios estamos involucrados. Donde la fe de Cristo, donde la fe en Jesús nos alcanza a nosotros también. ¿Quién dice amén? Ahora, en el momento de la crucifixión y la resurrección de Jesús se dieron cosas muy interesantes. Es decir, al llegar el momento, todos esos eventos, desde que Jesús fueron, Judas lo vendió, todo eso estaba santamente agendado para que se dieran las cosas. Jesús fue crucificado en el mismo mes, día y hora en el cual los judíos estaban sacrificando los corderos. Es decir, por 1500 años la comunidad israelita había hecho esto. Y ese año estaba justamente ocurriendo en el mismo momento, de la misma forma, mas con Jesús. En Pascua los judíos debían preparar el cordero el día 10 del mes de Nisán, es decir, 4 días antes. En el Nuevo Testamento vemos que Jesús ingresó el 10 de Nisán a Jerusalén. Vean qué interesante esto. ¿Cuándo ingresó Jesús? Bueno, cuando nos habla la palabra que Él vino en su burrito, dice que ingresó 4 días antes, justamente como cuando los israelitas tenían que empezar a preparar, Él ingresó en ese momento, se desplazó hasta ese lugar. El día siguiente, la multitud que venía a la fiesta escuchó que Jesús se aproximaba también. Nos dice esto en Juan 12. Al día siguiente, la noticia de que Jesús iba en camino a Jerusalén corrió por toda la ciudad. Una gran multitud de visitantes que habían venido para la Pascua tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban, alabado sea el Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, viva el Rey de Israel. Es decir, ya proféticamente se estaba preparando el asunto para lo que el Señor venía a hacer en ese momento. Otro detalle interesante, técnico aquí, el cordero era observado por 5 días, es decir, los rabinos y los fariseos y los maestros de la ley, cuando las personas traían los corderos de ellos para el sacrificio, los observaban por 5 días. Había un periodo para ver si tenían alguna falla, alguna tacha, y entonces decían, este cordero no sacrifica, no califica, vaya, compre otro o traiga uno, ve a ver qué hace, traiga uno que le sirva para la fiesta. Jesús ingresó a Jerusalén 5 días antes. Fue cuestionado por las autoridades, esto está en Mateo 21, puesto a prueba. Como no le encontró ninguna falta, lo llevaron a Pilato. ¿Y qué dijo Pilato? Nos dice esto en los evangelios, Juan 19:4. Pilato volvió a salir y le dijo al pueblo, ahora lo voy a traer, pero que quede bien claro que yo no lo encuentro culpable de nada. Mira qué increíble. Una autoridad en ese momento política y que estaba sobre Israel, declarando al Mesías libre de toda falta. En Marcos 15:25 se nos dice, era la hora tercera cuando lo sacrificaron. Y luego en el 33 dice, cuando llegaron a Jesús vieron que ya estaba muerto, así que no le quebraron las piernas. Vemos cómo
lo que se daba en el Antiguo Testamento y la manera en la cual Dios les dijo que ellos tenían que observar esa fiesta, instrucciones específicas en la vida de Jesús, se cumplió en una relación uno a uno, básicamente. Vemos cómo Él califica como el Cordero de Dios. Pero también esto pone de relieve la importancia de que nosotros entendamos qué eran esas convocaciones y cómo las cosas que hizo Jesús cuando estuvo en la tierra las cumplió perfectamente y qué es lo que habilita Él para nosotros. Para poder en fe nosotros reclamarlo, creerlo, entender y apreciar también la obra del Señor de una manera diferente. ¿Quién dice amén? Muy bien. Cristo entonces murió en Pascua, un 14 de Nisan, fue enterrado en panes sin levadura un 15 de Nisan y fue a resucitar cerca del día de reposo, es decir, el inicio de primeros frutos, entre el 17 y el 18 de Nisan justamente, en esos 3 días, igual que esas 3 fiestas, como vamos a estar aquí estos 3 días viendo estas cosas. Ahora, viendo lo que fue Pascua en el Israel histórico, cómo se cumplió en Cristo, llevemos esto un paso más allá a la aplicación personal, es decir, cómo se refleja eso en nosotros hoy, cuál es la importancia de este asunto. Veamos las palabras de Juan el Bautista, empecemos por ahí. Cuando él vio a Jesús, ¿qué fue lo que él exclamó? Y no lo dijo porque se le ocurrió, dijo esto: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué no dijo, he aquí el eucalipto, o he aquí el Tesla, o no sé? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claramente estaba Juan conectando la realidad espiritual de lo que esa fiesta representa con la vida de Jesús. Y eso para nosotros obviamente tiene una relación, comunica aspectos para nuestros días. Uno de ellos que quisiera enfatizar es el siguiente. Colosenses 2, del 13 al 15, dice esto: antes ustedes estaban muertos en sus pecados, aún no se habían despojado de su naturaleza pecaminosa, pero ahora Dios les ha dado vida juntamente con Él. Es decir, estábamos muertos en delitos y pecados, pero en Cristo dice que se nos da vida a través del Cordero. Nótese lo que sigue. Y les ha perdonado todos sus pecados. Dice el 14, ha anulado el acta de los decretos que había contra ustedes y que nos era adversa. La quitó de en medio y la clavó en la cruz. Desarmó además a los poderes y las potestades y los exhibió públicamente al triunfar sobre ellos en la cruz. Quiere decir que aquí se dio un traspaso de poderes. Nos dice que él despojó, desarmó a los poderes y las potestades. ¿De quién está hablando? Está hablando de Satanás y las huestes satánicas, que en ese momento tenían control sobre la humanidad y que hacían lo que querían, como quisieran, por el pecado que había en la gente. No había la capacidad de una persona que tuviera la santidad de Jesús que la transmitiera a nosotros para ser libres de eso. Entonces el enemigo hacía. Cuando Jesús viene, podemos ver el poder de Él en que prácticamente el 33% del ministerio de Jesús fueron liberaciones. Hubo una gran confrontación con las tinieblas, que anteriormente eso no se daba. Al estar este hombre perfecto, con la santidad del Señor, el Cordero de Dios, Él empezó a desplazar a Satanás y toda la operación que Él tenía y cómo afectaba a la humanidad. Y eso a nosotros nos es transmitido hoy. Usted en el nombre de Jesús puede orar por un enfermo, puede orar por un endemoniado, puede orar por usted y por sus situaciones, y Dios le oye. ¿Por qué? Porque usted es muy lindo, muy linda. También, no es por eso, es por la obra de Cristo, por la fe en Él, que entonces Dios escucha tu oración en fe y Él te respalda. Ahora, el Señor hizo eso, pero eso es una verdad que, como decíamos antes, es una herencia, eso está en potencia, usted tiene que entenderlo y tiene que ejecutarlo. Cada uno de nosotros cuando venimos al Señor tenemos situaciones con las que bregamos, ¿cierto? Situaciones de pecado, pruebas, tentaciones, ataques de las tinieblas, y si hay un momento en el cual las personas comienzan a recibir ataques del enemigo es cuando comienzan a buscar a Dios. Se les atraviesan un montón de cosas y más cuando empiezan a santificarse, el enemigo les pone un montón de trabas. ¿De dónde vienen este montón de asuntos? Bueno, eso viene de una trayectoria espiritual que nosotros estuvimos en el mundo. Estuvimos muertos en delitos y pecados y Satanás nos suelta así porque hacía la gente.
¿Cómo podemos ver esto y por qué es importante que entendamos la obra de Cristo en nuestros días? Porque Él nos da poder para romper esos reclamos de Satanás. ¿Cómo son los reclamos de Satanás? Bueno, una manera muy sencilla de verlo es que cuando el Señor iba a sacar al pueblo de Israel de Egipto, Él le habla a Moisés y le dice, ve y dile a Faraón, deja a mi pueblo ir. Y usted no ve que Faraón le diga, ay, sí, señor, claro que sí, con mucho gusto, deme y le pago de una vez el rescate para que salgan, ¿verdad que no fue así? Dice que Faraón le puso un montón de trabas. Y entonces es de allí de donde surgen justamente las plagas de Egipto, que Dios comienza a enviar, es decir, manifestaciones del poder de Dios para liberar a su pueblo. Pero aún con todo que Dios manda estas plagas, el faraón no dejó ir al pueblo. Cuando vemos la historia en Éxodo, usted se encuentra que el faraón le estableció a Moisés 4 concesiones para ver si de alguna manera podía alterar la orden que Dios había dado de que saliera el pueblo, todo el pueblo, la familia completa, con las pertenencias, con los animalitos y con todo lo que era de ellos. El faraón les establece a ellos 4 concesiones. Por ejemplo, en Éxodo 8, versículo 25, dice esto. Entonces el faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y ofrezcan un sacrificio a su Dios aquí en el país. Recordemos que cuando Moisés se presenta y le dice a Faraón, deja a mi pueblo ir, pero era irse para no volver. Y Faraón les dice, vayan, háganle el sacrificio al Dios ese, pero aquí no se salgan del perímetro de Egipto. Es decir, vayan, pongámoslo en lenguaje contemporáneo, vaya a la iglesia, busque a Dios, peque y reza, empate, pero no se salga del mundo, quédese aquí, sí. O sea, vaya a la iglesia, haga todo lo que usted quiera, tenga un lenguaje religioso, pero quédese en el mundo. No se salga del pecado, quédese aquí. Faraón representa, simbólicamente hablando, a Satanás. Aquí, no se salgan. Entonces, en ese momento, Moisés le dice lo siguiente, en el 26, no está bien que lo hagamos así, ¿por qué ofreceríamos al Señor nuestro Dios lo que para los egipcios es algo repugnante? Y si a la vista de los egipcios ofreciéramos en sacrificio lo que para ellos es algo repugnante, ¿no crees que nos apedrearían? Debemos ir por el desierto, camino de 3 días, y allí ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal y como Él nos diga. Entonces, Moisés comienza una negociación con Moisés con el faraón, porque el faraón no los iba a dejar ir así nomás. Él establece 4 negociaciones o 4 concesiones, decimos. La primera era, vayan, pero quédense aquí, no se vayan muy largo. La segunda concesión, vemos que igual, era que no se fueran muy lejos. La tercera concesión les dice que vayan a adorar, pero solamente los hombres. Esto está en Éxodo 10 del 8 al 11. Dice, el faraón volvió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, vayan y sirvan al Señor su Dios. ¿Quiénes son los que van a ir? Moisés respondió, tenemos que ir con nuestros niños y nuestros ancianos, con nuestros hijos y nuestras hijas, y con nuestras ovejas y nuestras vacas. Se trata de nuestra fiesta solemne para el Señor. Pero el faraón les dijo, y claro, también el Señor va a ir con ustedes. ¿Cómo creen que voy a dejarlos ir? A ustedes y a sus niños. Tengan cuidado que les puede ir muy mal. No será así. Vayan ahora ustedes los varones y sirvan al Señor, ya que eso es lo que ustedes pidieron. ¿Cuál fue esa tercera concesión del enemigo? Empezar a dividir a las familias. Entonces, que fuese solamente los varones o que vaya solamente la mujer. Y usted ve esa operación de Satanás hoy en las familias, como muchas veces cuando uno comienza a buscar a Dios, como que el otro se encanfina a veces. Y Satanás comienza a ver cómo mina el corazón del otro, para que entonces se afecte el caminar espiritual. Comienza a dividir a las familias a partir de eso, porque él sabe que se complica. Y es ahí donde uno tiene que entender pues esta dinámica, que es guerra espiritual, para poder orar y con la gracia del Señor saber soportar ese cónyuge que tal vez anda un poquillo ahí, carnalón, diríamos. O el enemigo le está minando la cabeza y ver cómo hacer para traerlo al Señor. La siguiente concesión que le establece el enemigo es la siguiente. Esto está en el versículo 24, en el mismo capítulo 10. Entonces el faraón mandó a llamar a Moisés y le dijo, vayan a servir al Señor y lleven con ustedes a sus niños, con tal de que dejen aquí a sus ovejas y sus vacas. Vean qué tipo más codicioso.
¿Qué era lo que les estaba diciendo? Bueno, vaya usted, sírvale al Señor, pero les va a afectar la economía. Esa era la manera de ellos sostenerse, los animales. Y usted ve cómo mucha gente cuando comienza a buscar al Señor, comienza a decir, uy, desde que empecé a buscar a Dios se me puso todo color de hormiga. El trabajo comienza a afectarse acá, las situaciones se dan por aquí, y como que más bien antes que venía con esta bonanza, como que las cosas se retienen. ¿A alguno le ha pasado? Son reclamos de las tinieblas para ver cómo desaniman a las personas y que entonces no busquen al Señor. ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el creyente que entiende estas cosas? Es lo que les responde aquí Moisés y le dice en el 25. Pues hasta tú vas a darnos los animales que debemos ofrecer al Señor nuestro Dios como sacrificio y holocausto. También nuestros ganados irán con nosotros, no se quedará aquí ni una sola pezuña, pues tenemos que tomar de nuestros animales para servir al Señor nuestro Dios y no sabremos cómo debemos servirle hasta que lleguemos allá. Vean qué impresionante. En cada una de esas concesiones y negociaciones del enemigo, nosotros podemos ver muy bien un esquema a 10.000 pies de altura de cómo hoy en día la guerra espiritual se da. Cuando las personas comienzan a tener ese primer encuentro redentivo con el Cordero de Dios. Por eso como creyentes, tal vez ya más maduros nosotros en la fe, esto tenemos que tenerlo muy presente. Para cuando llega gente nueva a la iglesia, cuando una persona comienza a buscar al Señor y se empiezan a dar estas situaciones para desanimarlo o para apartarlo de la fe, asuntos externos o asuntos internos, hay una lucha espiritual, desánimo que muchas veces el enemigo quiere inducir en las personas para que no entiendan el evangelio, no entiendan lo que está en juego y entonces no se acerquen al Señor. Y es por esa razón que nosotros tenemos que tener esto presente. ¿Por qué? Porque el Señor tiene poder para romper las cadenas. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz? Bueno, ese poder y esa sangre que decíamos antes, dice la Biblia, clama más fuerte que la sangre de Abel. Imagínense, la primera sangre que tocó la tierra. La sangre de Jesús clama más fuerte que la sangre de Abel. Tiene poder para romper las obras de las tinieblas, para romper el pecado que nos ató por tanto tiempo, para situaciones aún de salud que puedan afectarle a usted. El Señor tiene el poder para sanarlo. Es más, eso ya ocurrió en la obra de Cristo en el madero. Hoy nosotros lo accesamos por medio de la fe. Oramos por fe, por eso que ya se dio. Todo lo que nosotros hacemos parte de esa realidad que Cristo ya ejecutó. Así como un asunto hoy, por su trabajo, por su vida, está directamente conectado con la obra de Cristo. ¿Quién dice amén? Ahora, ¿cómo podemos ver la obra maravillosa del Señor desde ese mismo cuadro perfecto que estamos viendo aquí de Pascua? En Éxodo 6, cuando el Señor les dice a ellos el primer mensaje, que era como un derrotero de lo que Él iba a hacer, les dice, por tanto, di a los hijos de Israel, repita conmigo, yo soy el Señor. Dice, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. Aquí les está diciendo el alcance de la obra. Les dice, los sacaré de debajo de las cargas de los egipcios y los libraré de su esclavitud. Los redimiré con brazo extendido y con grandes juicios. Y los tomaré por pueblo mío y yo seré su Dios. Y sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los sacó de debajo de las cargas de los egipcios y los traeré a la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob y les daré por heredad. Yo soy el Señor. Ya qué impresionante. O sea, les está hablando que los está sacando de la esclavitud, del pecado para nosotros. Les está hablando que ellos van a conocer el poder de Dios y que Él va a ser el Dios para ellos. ¿Acaso no hace Dios esto con nosotros cuando conocemos a Jesús? Venimos a conocer al gran yo soy verdaderamente. Y al principio uno como que le tiene dudas, ¿verdad? Como que verdaderamente Dios me escucha, como que Dios está con nosotros. ¿Está Dios tan involucrado con nosotros? Hermanos, Dios está íntimamente relacionado con nosotros. A Dios le importa nuestras vidas más de lo que nosotros nos imaginamos. Dios está supremamente interesado en sus hijos, tanto así que Él dio la vida del unigénito, del todo, para que usted y yo tengamos hoy la capacidad de estar delante de Él y creerle y recibir la salvación en eternidad y esa redención aquí en la tierra también. ¿Quién dice amén? Ahora bien, Cristo entonces es nuestra Pascua y hoy vamos a hacer algo, la Santa Cena. ¿Y qué tiene que ver la Santa Cena con esto? Bueno, justamente
La Santa Cena lo que evoca es esa obra de redención de Jesús. Cuando Él dice que mi sangre es verdadera comida y verdadera bebida, de lo que Él está hablando es de la obra de Jesús para nosotros hoy. Al entender todo lo que hemos hablado, venimos a tomar la Santa Cena con una noción totalmente superior de lo que es simplemente venir a tomar un elemento, sino saber toda la historia de la redención que el Señor trazó con amor para que usted y yo hoy podamos ser redimidos por Él, hayamos sido redimidos por el Señor. Y así todos los demás aspectos de nuestra vida en la cual usted está necesitando que Dios se involucre, que usted con fe ore por ellos y vea al Señor hacer, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando escuchamos la palabra de Dios y la entendemos y la ponemos en contexto, al ser oída de esa manera, la fe se potencia en nosotros. Conocemos verdaderamente lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Amén.